Así que os animo a compartir conmigo este momento de disfrute. Muchas gracias. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor bendiga su palabra. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. ¿Qué suerte tenéis?
Yo estoy muy nerviosa. Solo cuando estoy aquí soy consciente de la enorme responsabilidad que uno tiene de comunicar lo que Dios le ha puesto en su corazón. Y reconozco que el tema de hoy es muy complejo, pero es todo un reto. Me encantan los retos. Me encanta lo que es complejo, porque para lo fácil no tiene mucho encanto. A ver si adivináis de qué voy a hablar. Es sobre un sentimiento. Qué complejo. Ya hablar sobre un sentimiento. Qué valor. Pero seguro que Dios lo ha puesto en mi corazón. Y solo quiero comunicar lo que creo que Dios quiere comunicarnos. Solo quiero eso. Es mi único deseo. Un sentimiento que bien utilizado es una bendición y mal entendido nos autodestruye. Es un sentimiento que nuestros primeros padres sintieron nada más que se equivocaron. La culpa, la culpabilidad. La culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Me encanta cómo lo define el diccionario de la Real Academia Española. Es una acción u omisión, o lo haces o no lo haces, que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. ¿Qué pensáis? ¿Os gusta esta definición? A mí me encanta. Porque puedes hacer algo o dejar de hacerlo y provoca en ti un sentimiento de que eso es bueno o no es bueno. Que algo te produzca y te provoque un sentimiento de responsabilidad. ¿Es algo bueno? Es muy bueno. Es decir, partiendo de esta idea, ¿qué objetivo puede tener la culpabilidad? Partiendo de esta definición, ¿qué objetivo puede tener la culpabilidad? Que por cierto, Dios la ha creado. ¿Para qué? ¿Para qué ha podido Dios crear ese sentimiento en nosotros, en el ser humano? ¿Para qué? ¿Para hacernos qué? Responsables. Perfecto. Para hacernos responsables. Fijaos, yo me pregunto, ¿por qué ante una misma situación? Imaginemos que esta iglesia ahora sucede algo. Sucede, no sé, imaginaos lo que quieres. Sucede algo importante. Y cada uno de nosotros lo vamos a vivir de forma distinta, muy distinta. ¿Sabéis por qué? La culpa no está provocada por lo que hacemos, cuidado. La culpa no está originada por lo que pasa, por lo que yo hago, por lo que hace el otro, sino ¿por qué? Sino por la forma en que yo lo interpreto. ¿Por qué un mismo hecho? Dos personas lo van a enfocar de forma distinta. ¿Por qué? El hecho es el mismo, la situación es la misma, la circunstancia es la misma, el error es el mismo, pero uno lo va a vivir de una forma muy distinta y el otro muy distinta. Eso es muy importante que lo entendamos, muy importante desde mi punto de vista. Porque un error, va a haber muchísimas interpretaciones. Va a depender de cómo yo lo vivo. Es decir, la educación que he recibido, mi educación familiar. Un ejemplo muy fácil de entender. A las mujeres nos han educado, a mí me han educado así, lo digo por mí misma, ¿eh? Una mujer debe encargarse de ¿qué? De su hogar, ¿sí o no? Es una educación cultural, familiar, si queréis. La mujer debe encargarse del hogar. Nuestros padres lo hacían, ¿sí o no? La mayoría. Pero, ¿qué pasa hoy en día? ¿Cuándo estamos la mayoría obligados a trabajar? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Ya no nos encargamos del hogar? Pero nuestra mente sigue pensando que nuestro deber ante Dios es que yo me encargue de mi hogar. Vengo cansadísima de trabajar. Pues yo no tengo ganas de estar haciendo deberes con mis hijos, ni explicándoles cosas, no tengo paciencia. ¿Cómo adaptar nuestra cultura, la cultura que nos han inculcado cuando éramos pequeños, con la realidad social? ¿Y sabéis lo que puede generar esto? Una culpa enorme. Si yo no hago lo que creo que tengo que hacer con mis hijos, me va a crear una culpabilidad importante.
porque creo que no educo a mis hijos como debo hacerlo. Bueno, a nivel familiar, educación familiar. Pero ¿qué pasa a nivel religioso? ¿Qué sucede a nivel religioso? Es increíble, porque, perdóname que lo diga, las religiones madres se han encargado de crear un sentimiento de ¿qué? De culpabilidad para controlar ¿a quién? Al pueblo. El pueblo se sentía culpable, la Iglesia lo tenía bien atado, bien controlado. Por la culpabilidad, ¿qué pasa ese tipo de culpabilidad? Que todo está mal, todo está mal. ¿Qué ocurre? ¿Te deja libre? ¿Vives cómo? Con mucho miedo, porque tienes a un Dios que te ve, que te persigue, que parece que está dándote con el mazo constantemente. Y esa educación, mala educación, nos hace sentirnos culpables. O sea que lo importante no es lo que hacemos, sino cómo yo lo vivo. ¿Qué tipo de educación tengo? ¿Qué he recibido? ¿Qué me han enseñado? ¿Qué he aprendido? Eso es lo que me va a hacer que algo para mí sea muy grave o no tenga importancia. Y partiendo de esta idea, hay varios tipos de culpa. Una positiva, es la más interesante, la verdad, pero es la que menos predomina. Hay culpa positiva, pero hay una culpa también tan negativa que nos va a destruir. Nos autodestruimos. Y está el tercer punto, que no hay culpa. No aparece la culpa por ningún sitio. ¿Qué es una culpa positiva? ¿Quién me lo sabe decir? Hemos dicho antes, ¿qué objetivo tiene la culpabilidad? ¿Cuál es el objetivo primario? Porque Dios la ha creado para hacernos responsables. Es decir, yo me equivoco en lo que sea, como cualquier ser humano, nos equivocamos. Nos ponemos a reflexionar, y ahí Dios trabaja en nosotros. Reflexionamos y nos damos cuenta que nos hemos equivocado. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí llegamos todos, ¿sí o no? La mayoría llegamos hasta allí. La culpa positiva es aquella que me permite darme cuenta de un error. ¿Qué más? ¿Qué pensáis? ¿El qué? Seguramente tendré que reparar el daño que he hecho, digo yo, si es reparable. Y después, ¿qué pasa con eso? Ahí está el problema, lo hago así. ¿Y qué pasa? Borrón y cuenta nueva, porque el daño lo he reparado. Y me hace sentirme como libre, bien con Dios. He cometido un error, soy humana, me he equivocado, me equivoco. Dios me ayuda a reconocerlo. Reparo el mal, punto final, se acabó. Para que sea positivo hace falta estos 3 puntos. Has hecho algo mal y te arrepientes, que hay que ir a Dios, nos ayuda a darnos cuenta, nos arrepentimos. Ese arrepentimiento viene solo del Espíritu Santo, ni siquiera yo soy consciente de eso. Me ayuda a arrepentirme. La reflexión me permite aprender. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esa reflexión madura me ayuda realmente a aprender, a intentar no volverlo a hacer, y ahí ya todo es todo un camino, ¿verdad? Que no antes nos volvemos a equivocar, pero yo soy consciente de que eso no está bien. ¿Y qué hago después? Olvides la culpa después del periodo de reflexión y sigues avanzando. ¿Nos damos cuenta de esto? Y seguimos avanzando. La culpa positiva me empuja a sentir que soy humano, que dependo de Dios, y me empuja a seguir avanzando. No me paraliza, no me estanca. ¿Veis la diferencia? Esta culpa nos hace depender más de Dios. Porque está bien, un sentimiento en que simplemente tú aprendes que nos hemos equivocado, que Dios está allí para ayudarnos a darnos cuenta. Reparo, pido perdón, lo que sea, y avanzo, y continúo, y sigo, y progreso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué os parece esta culpa? ¿Es la ideal? ¿Es la que Dios quería? ¿Es la que Dios quiere? ¿Qué os parece?
una culpa que me impulsa, un sentimiento que me impulsa a avanzar en mi vida cristiana, es lo ideal, es lo ideal. Pero no siempre pasa esto. ¿Qué ocurre? Mirad, aquí he puesto un párrafo de Pedro que me gustó muchísimo. Vuelvo un poco atrás. El mejor ejemplo de esto, para que lo entendamos antes de pasar al siguiente, es el ejemplo de Pedro. Un personaje que se equivocó muchísimo. Se equivocó, pecho paloma, en castellano tenemos un pecho paloma, es de que todo está bien, yo, Señor, es que en la vida te voy a negar, donde tú vayas, yo detrás. Y a la mínima de cambio, en cuanto pudo, tú conoces, yo no conozco a nadie, yo nunca lo he visto. No una vez, no 2, 3. ¿Tuvo sentimiento de culpa este personaje? ¿A qué le llevó? ¿Se paralizó? ¿Se bloqueó? ¿O avanzó? Hay un párrafo precioso de Ellen White que quiero que leamos juntos. Dice así: con cegadoras lágrimas, Pedro se encaminaba a la soledad del jardín del Getsemaní. Y ahí se postra, en el mismo lugar donde de los poros de Salvador brotaron sudor y sangre en su gran agonía. Pedro recuerda con remordimiento que él estaba dormido cuando Jesús oraba durante esas terribles horas. Su orgulloso corazón se quebranta y lágrimas profundas humedecen el suelo. Salió de ese jardín como un hombre convertido. Ya estaba listo para apiadarse de sus semejantes. Ahora ya podía simpatizar con los débiles y los necesitados. ¿Qué personaje? ¿Se equivocó? Mucho, además. ¡Mucho! ¿Para qué le sirvió? Para avanzar. De hecho, lo hemos estudiado hace poquito en la escuela sabática, cuando vemos todo lo que hizo y cómo promovió el Evangelio, ese encuentro personal con su Salvador. Esa es la culpa positiva, esa culpa que te ayuda a hacer lo que luego él hizo. Precioso, reflexionó, fue al Getsemaní, sintió que ahí mismo había estado Jesús, sintió que le había fallado. Y la decisión que tomó es de luchar, aun a pesar de eso. Es el sentimiento que Dios desea. Pero, lamentablemente, no es el que más predomina. Digo lamentablemente porque nos hacemos tanto daño. Y el que más predomina en el ser humano es este. Un sentimiento que no es el que Dios quiere, por cierto. No es lo que Dios pretende con el sentimiento de culpa. Y para entender ese sentimiento, vamos a ver, hay varios. El autocastigo. Ahora vamos a explicar lo que es. Que somos maestros. Exceso de empatía. Los hay y para qué. Vivir en el pasado. ¿Cómo nos gusta alimentarnos de la historia? Proyección. Ahora veremos lo que es. Y conciencia del error, pero negación de la culpa. Imposible. Existe. Uno por uno. Autocastigo. Vamos a ver. Imaginaos que hemos cometido un error. No hace falta mucha imaginación, no hace falta mucha, que cometemos errores a menudo. Algo que penséis, que consideréis que ha sido un poco grave, pero hasta eso es relativo, Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Algo que sepamos que hemos hecho daño a alguien, ¿vale? Que ha sido medio grave. No voy a poner ejemplos aquí, porque me equivocaré seguro. Cada uno tenemos los nuestros. Ahora imaginaos que de repente empezamos a decirnos: ¿Pero cómo me he podido equivocar? Es que soy tremenda. Es que es normal que me equivoque, es que, de verdad, es que no hay forma que entre aquí. Es que no voy a aprender, es que no aprendo nunca, Es que mira que me equivoco, mira que me lo dice.
No suena nada, que no. Me debe pasar solo a mí. Nos alimentamos de cosas tan negativas que ¿sabéis a qué nos lleva esto? A no encontrar soluciones. Nos autolamentamos de lo mal que lo hemos hecho y ahí me quedo. Ahí me quedo. No avanzo. No busco soluciones porque soy tan mala, malísima, que ¿para qué? Y me autoalimento. ¿Y qué mal lo he hecho? Me lo merezco. Es que me lo merezco. Es que, claro, que no me hables, es que es normal que no me hable, pero si es que. Y mi mente no hace más que recibir frases negativas y termino, ¿por qué? Por creérmelo. Ahora, ¿sabéis a qué tipo de gente le pasa esto? A personas que parten ya de una base muy pobre, muy poquita autoestima. Se quieren poco, entonces es normal que todo le pase a ellos. Es normal que no le hablen, es normal que estén enfadados con ellos, es normal que no encuentren un buen trabajo, es normal. Todo es normal porque no se merece nada. Su sentimiento de culpabilidad es tan grande que todo lo que le pasa se lo merece. Ya nos castigamos bastante. No hace falta que nadie nos diga nada, que ya nos castigamos bastante. Porque nos merecemos todo. ¿Cómo nos castigamos? Decidme si Dios quiere eso en mi vida. Decídmelo. Pero Dios nos ha creado para esto. ¿Y por qué nos machacamos tanto? ¿Por qué esas frases tan negativas que me retroalimento y termino por creérmelo? Un llamado a la educación de nuestros hijos, un pequeño llamado. Si nuestros hijos los educamos con poquita autoestima, va a ser un adulto seguro que se va a autocastigar de esta forma. Que su sentimiento de culpabilidad será tal porque yo le he hecho creer en él. Yo le he hecho creer en él, en que no merece cosas buenas. Cuidado, será el terreno idóneo para que ese niño y esa niña, cuando sea mayor, se autocastigue solo. Y qué triste, qué triste. A nuestros hijos que tengan la autoestima que Dios quiere que tengan. Una decente, una buena autoestima, porque son importantes para Dios. Exceso de empatía. Oye, ¿no habéis conocido a gente? A mí me mucha gracia, pero sufre mucho, de verdad, sufre mucho. Es que conozco, tengo en mente una persona que sufre mucho, porque es que todo lo que te pasa a ti se creen que es culpa de ellos. Pierdes el trabajo. Ay, Dios mío, pero ¿cómo? Pero si no pasa nada, cariño, que no pasa nada, que encontraré otro. ¿Qué te pasa? Ay, qué mal lo viven lo que le pasa al otro. Es decir, ese exceso de empatía es un refugio que encuentran. ¿Para qué? Imaginadlo, que no es muy complejo. ¿Por qué sienten tanta culpabilidad cuando les pasa algo malo al otro? Porque son culpables de qué? De todo el mal del mundo. O por lo menos de los que conocen. Eso es totalmente irreal. Eso no puede ser. Que tengamos empatía es normal. O sea, Dios nos ha creado para que tengamos empatía. Eso es algo precioso. Que seamos capaces de sentir lo que siente mi hermano es precioso. Dios nos ha hecho así, para que yo sienta una sensibilidad parecida a la que siente el hermano para que pueda entenderle. No juzgarle, entenderle, comprenderle, ponerme en su lugar. Ahora, cuidado, ese exceso de que sufres por todo y no solucionas nada, nunca te ayudará a avanzar. Nunca. No entra dentro de los planes de Dios. Empatía sí, pero la justa. Que no somos culpables de todo, por favor. De todo no, de cosas sí, no de todo. Vivir el pasado, como si el presente no existiera. ¿Os suena algo? Es que hace 20 años, es que hace 40, es que hace 5, es que hace 50 meses. A ver, un ejemplo para que lo entendamos bien. Los hermanos de José la liaron, pero viene. Me encanta que haya esos ejemplos en la Biblia, me encanta. Personas, 10 hermanos que se quieren cargar a uno. Que no me extraña, ¿eh? Que es muy comprensible el rechazo que José producía, de verdad.
pero también fueron lejos, ¿eh? Se lo querían cargar. Un problema, fuera problemas, nos lo quitamos del medio. Lo quieren matar, ¿eh? Intercede Rubén, ¿y qué pasa? No lo matan, lo venden. No vuelven a saber nada más de José. ¿Os imagináis qué sentimiento de culpa tuvieron esos 10 hermanos durante toda su vida, sabiendo que le habían mentido a su padre? ¿Pensáis que podrían haber sido felices? Imposible. Imposible. ¿O somos capaces de hacer frente a lo que nos ha pasado hace años y solucionamos eso, o lo vamos a gastar toda nuestra vida? Y esto nos hace muchísimo daño. Yo no puedo vivir el pasado. ¿He solucionado algo ya? Se acabó. Ya está. Pasemos la hoja. A no ser que nos encante, porque así nos sentimos más víctimas, que también puede ser. Ay, qué mal me porté hace 20 años. Ay, qué mal. ¿Qué papel estoy teniendo? ¿Qué mal me porté hace 20 años? ¿Qué papel estoy adoptando? ¿El de víctima? No hay otro. ¿Qué quiero ser? ¿Víctima? ¿Aferrándome a lo que pasó hace años? No puede ser. Si no lo solucioné, es tiempo de solucionarlo. Y si lo solucioné, ya está hecho, ya está acabado. Qué tremendos somos, ¿verdad? Qué tremendos. Proyección. Ahí está, me encanta. Esta forma que tenemos es que nos pasa a todos, ¿verdad? Las demás, en mayor o menor medida, pero esta, lo vamos a entender muy rápido lo que es la proyección. Es que la mujer que me diste, no, es que la serpiente me engañó. ¿Sabéis a qué me refiero? Tú proyectas tu culpa ¿sobre quién? Sobre el otro, que es lo más fácil. A mí me pasa algo. ¿Cómo voy a ser yo responsable? Yo no soy responsable. La culpa la tiene ¿quién? El otro, que es más fácil. Pero si le pasó ya a Adán y Eva, si les pasó ya a ellos, a mí me consola mucho saber que les pasó a ellos, de verdad. La mujer que me diste, yo no he hecho nada. Ella, a verme la otra. Y ella, no, la serpiente me ha engañado, yo soy inocente. Y declaramos nuestra inocencia libres de culpa. ¿No hemos dicho que la culpabilidad, el objetivo, era hacernos responsables? Pero la proyección, yo proyecto sobre el otro mi propia responsabilidad. Por tanto, imposible que esto entre dentro de los planes de Dios. Vamos a ver. A veces nos sentimos mal, muchas veces nos sentimos mal. Yo me siento mal a veces. Pero os aseguro, con algo muy concreto que pasó en mi vida, hasta que yo no acepté mi parte de responsabilidad, no empecé a curarme. Lo voy a repetir. Ese tipo de reflexión de la que hablaba antes, cuando reflexionamos, y reflexionamos en el estado en que estamos. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no me apetece venir a la iglesia? ¿Por qué no tengo buena relación con ese hermano? ¿Por qué este otro me cae fatal? Cosas entre seres humanos, ¿eh? ¿Culpa del otro siempre? Ahora, Dios nos ayuda a reflexionar y a decir, vamos a ver, ¿qué parte de responsabilidad tienes tú? Y hasta que no aceptemos mi parte de responsabilidad, no avanzaré. Yo no puedo estar proyectando siempre mi responsabilidad hacia los otros, porque eso me impedirá avanzar. Me refiero a mi vida cristiana, ¿eh? ¿No habéis echado nunca la culpa a los demás? A veces sí, vale, me consuela. ¿Cómo hacemos? No sé si como norma, no lo sé, pero muy a menudo. Porque cargar con la responsabilidad y con la culpa es muy duro, ¿eh? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Por qué tengo este sentimiento que me hace daño? ¿Es culpa del otro? ¿He sido capaz de decirle cómo me siento? Igual otro ni siquiera es consciente y luego ya hablaremos de ello. Hasta que no acepte yo mi propia responsabilidad, no podré avanzar. Porque si la culpa me hace reflexionar y me educa,
en cuanto yo no acepto mi propia responsabilidad, no me estoy educando y no estoy avanzando. ¿Esto puede pasar? ¿Que hay una conciencia del error, pero negación de la culpa? O sea, soy consciente que cometí un error, pero no tengo culpa ninguna. ¿Eso puede pasar? ¿Qué pensáis? En la Biblia pasó, ¿eh? O sea, ¿cuál es el caso de David? La que lió mandando que se enamora de una mujer preciosa y manda al marido literalmente para que se lo cajen. ¿Veis la gravedad? La gravedad, porque desde mi punto de vista es grave. Dios sabe si es grave o no, pero desde mi punto de vista mucho, bajo mi sociedad, mi educación. Que mate, que dé todo para envidiar a una mujer para poder casar, bueno, no sé casar con ella, pero para tenerla. ¡Qué jeta! Madre mía, de verdad, ¿eh? Y encima, yo creo que era consciente de que se equivocó, quizá por las consecuencias también, ¿eh? Oye, pero que no era culpable, el condenado, que no era culpable. ¿Pero cómo puede ser? ¿Quién le ayuda a ver las cosas claras? Natán, que se le acerca y le dice: a ver, cariño, ven aquí, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo, te voy a contar una historia. Y David, con toda su energía: hombre, claro, qué injusto. Claro, pues ¿sabes qué? Ese eres tú. ¿Que le hizo falta que un profeta le cuente una historia para darse cuenta del enorme error que había cometido? Pues le hizo falta. Existe. ¿Qué cosa sucede, verdad? ¿Cómo reaccionamos los seres humanos? Hacemos cosas mal, pero si la responsabilidad no cae sobre mí, mejor, que mejor me sentiré. Yo estoy convencida que esto no entraba dentro de los planes de Dios cuando nos hizo, de verdad que no. No entraba dentro de los planes de Dios. Este tipo de sistemas que utiliza el ser humano son formas que hemos creado nosotros mismos para no avanzar. Si yo me autocastigo, no avanzo. Un exceso de empatía con clave todo, no avanzo. Vivir en el pasado, es que no avanzo tampoco. Proyecto hacia los demás dar culpa, no avanzo. Y si encima no soy consciente, no tengo culpa de nada, no avanzo, no me educo. Mirad, a veces la parte religiosa nos pesa mucho. Nuestra educación religiosa a veces no la hemos entendido bien y nos pesa como una carga increíble. Y cuando enseñamos a nuestros hijos, y tapadles los oídos, por favor, tapadles los oídos, cuando enseñamos a nuestros hijos: cuida que Dios te ve, contrario a ti también, ojalá pudiesen respondernos, y a ti también, mamá, cuida que, y siempre con amenazas, y les enseñamos a un Dios tan castigador que un niño se siente culpable constantemente. Y aquí quiero parar un momento para ver si entendemos algo como adultos y poder enseñar esto a nuestros hijos. Vamos a ver. He cogido este versículo. Por tanto os digo, ya me diréis de quién son palabras: todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas el rechazo del Espíritu Santo no les será perdonado. Lo dice Jesús. A ver, ¿por qué creéis que he elegido este versículo? Reflexionad un momento. He puesto todos en mayúscula, por si no os habéis dado cuenta. Todo pecado y blasfemia serán perdonados. Lo de blasfemia se puede quitar, es igual. Todo pecado será perdonado. Mas el rechazo al Espíritu Santo es lo único que no será perdonado. ¿A qué se está refiriendo este versículo? ¿Qué tipo de pecado es perdonado y qué tipo de pecado no es perdonado? Es que en la Biblia tenemos que hacer diferencia entre un pecado y otro. Ese tipo de pecado que se perdona, que todo pecado será perdonado, ¿sabéis a lo que significa? Me parece que lo hemos comentado en alguna ocasión. ¿Sabéis antiguamente cuando cogían una flecha con el arco
intentaban dar a la diana, ¡pum!, y fallaban, jamartía, eso era error. Error porque no habían dado al blanco, no habían dado al centro. Ese es el término que se utiliza aquí. Es decir, tú intentas hacerlo bien, lo haces fatal. A veces está el centro aquí y das aquí, otras veces aquí, y otras veces lo pierdes, se pierde la flecha en el bosque. ¿Nos hemos equivocado queriendo? La idea era darle el blanco, ¿verdad que sí? Esa es la intención. Es decir, podríamos, la palabra pecado la tenemos aquí metida. Yo la tengo aquí metida, aquí. Y cuando yo creo que todo es pecado, yo dejo de vivir la religión como una de verdad. Porque entonces me cojo una carga llena de piedras, y más gordas mejor, para que no pueda avanzar. Porque me han enseñado que el pecado, y vivimos con una carga emocional y un sentimiento de culpa. El pecado es un error. A ver si lo entendemos. Pecado es igual a error. Cualquier error, si yo le pido perdón a Dios, si yo le pido perdón a mi prójimo, cualquier error es perdonado, porque he sido consciente de él. ¿Me explico? ¿Qué es lo único que Dios no me va a perdonar? ¿Qué es lo único? ¿Qué pone allí? Rechazo. ¿Y eso qué significa? Que no quiero aceptar a Dios para nada en mi vida. ¿Eso entendemos que no tiene perdón? Si yo no acepto a Dios, ¿qué perdón me va a dar? Si a Dios lo rechazo en mi vida y no me hace falta y no quiero saber nada de Él, eso es pecado. Que es otro término distinto. Eso es lo que, no es que Dios me vaya a perdonar, es que no voy a aceptar su perdón. Lo entiendo, lo entendemos, yo no voy a aceptar el perdón de alguien en el que ni siquiera creo. Pero esos errores cotidianos, que yo intentaba dar a la diana y porque no tengo buena puntería, no le doy, son errores. No nos carguemos con más sentimiento de culpabilidad, que ya tenemos bastantes sentimientos negativos además. Yo he querido hacerlo bien y me he equivocado, porque no soy una supermujer ni soy nada, soy un ser humano. ¿Veis cómo a veces esa carga familiar, social, cultural, religiosa nos pesa mucho? Porque no la entendemos como Dios desea que la entendamos. Dios viene y nos libera. Dios viene, es lo que hace. Dios viene y nos libera. Fijaos que es algo que bonito es. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le aman. ¿Nos compadecemos de nuestros hijos? No se va a compadecer más Dios de mí, que me ama mucho más de lo que yo pueda amar nunca a mis hijos. ¿Qué comparaciones tan preciosas? Nos da impresión que el amor de los padres es el mayor del mundo. Pues no, señor. El mayor es el que Dios siente. Y Dios me dice, libérate, de verdad, libérate. Libérate de tantas cargas emocionales. Libérate de tanto sentimiento de culpabilidad que te impide avanzar en tu vida. Esa liberación solo viene de Dios. Yo hago referencia siempre a los pacientes que tengo que llevar, a los pacientes, porque el sentimiento de culpabilidad que llevan arrastrando toda una vida se manifiesta con los síntomas horrorosos. Y nos da la impresión de que no pasa nada cuando yo educo a mi hijo y a veces le hago pagar por tonterías, cosas, un castigo enorme, o por cosas grandes, no tiene importancia, se lo pasamos. Y nuestros hijos los descolocamos. ¿Cómo es posible? Porque dependiendo cómo nos vean a nosotros, verán a Dios. Si yo vengo sin una tontería porque se le ha caído un plato y se ha roto, y le castigo de una forma desproporcional, ahí ven a Dios. Ahí están viendo a Dios. Nosotros somos un reflejo de Dios. Luego entendamos que tienen su parte de responsabilidad ellos solos. Esa es mi responsabilidad como padres. Luego ellos elegirán y ahí ya no podré entrar. Eso también lo tenemos que tener claro, porque encima nos faltaba que después de haber hecho todo lo que hayamos podido, sigamos con sensaciones de culpabilidad de que no lo podía haber hecho mejor. Ya está, lo hemos hecho como hemos podido. Y luego nuestros hijos toman las decisiones que toman porque son seres adultos y no hay más. Liberémonos de toda la carga emocional que tenemos con nuestros hijos, con la iglesia, con mi hermano.
Es complejo, ¿eh? Hablar de emociones es muy complejo. Tener un sentimiento de culpabilidad cristiano es muy complejo. Pero es lo que Dios desea. Un sentimiento equilibrado, un sentimiento justo, ideal, que me eduque, que me haga crecer, que me haga avanzar. En fin. Cuando nos damos cuenta, yo os invito a que en casa podáis leer el Salmo 32 de David. Es un salmo precioso. Es un salmo en que demuestra cómo sentía David con un sentimiento que no lograba deshacerse de él hasta que no se lo reconoció a Dios. Y se lo reconoció a Dios y se liberó. Sus huesos se deshacían, dice el texto. ¿Qué paralelismo? No era él, era un zombi, no era él, se autodestruía hasta que entendió que no sirve de nada ese autocastigo, que el perdón ¿de dónde viene? Solo de Dios. Muchas gracias, hermanos. Buen sábado.